¿Te ha pasado alguna vez que quieres llevar adelante un proyecto, quieres empezar algo, aprender algo, pero nunca empiezas, siempre lo dejas para más adelante porque piensas que no es el momento? ¿Te has parado a pensar alguna vez qué es lo que te bloquea, qué es lo que te está frenando? Muchas veces lo que nos impide avanzar, lo que nos bloquea, no es la falta de tiempo ni la falta de recursos, sino que es algo mucho más sutil, es algo mental, son las creencias autolimitantes. ¿Y qué es esto de las creencias autolimitantes? Estas creencias son limitantes porque nos dicen lo que no podemos hacer. Por ejemplo, nos dirán cuando queremos hacer un proyecto o queremos empezar algo que no estoy preparado para esto, no estoy lista para lo otro, soy demasiado joven, soy demasiado mayor, no tengo la suficiente inteligencia para hacer esta tarea, o si la hago, fracasaré y pasaré mucha vergüenza y pensamientos de este tipo. En realidad no son verdades absolutas, sino que son interpretaciones acerca de nuestras capacidades o acerca de nosotros mismos en general. ¿Y en qué se basan? Pues se basan en miedos que tenemos, en experiencias pasadas que hemos tenido y también en las opiniones que otros han tenido sobre nosotros, que puede ser en nuestra infancia o puede ser en nuestra vida de adolescentes o en la vida adulta y que han influido en nosotros y que hemos ido incorporando. Esto en realidad tiene una función de protección. Nuestra mente de alguna forma nos quiere proteger de que suframos un daño y por eso nos limita para que podamos sobrevivir. Esto es muy interesante porque hay que aprender a distinguir entre creencias autolimitantes y expectativas irreales o incluso fantásticas. El problema es que nuestra mente tiene tendencia a verlo todo como irreal o fantástico, de forma que así estemos quietos, paraditos y tengamos menos peligro, teóricamente. ¿Cuál es la distinción? Pues las creencias autolimitantes son aquellas que al analizarlas nos bloquean, pero no hay una base sólida que la sustente. En cambio, las expectativas irreales o incluso fantásticas son aquellas que no son alcanzables por motivos objetivos y prácticos cuando lo analizamos. Por ejemplo, si una persona tiene 50 años y quiere ser jugador de la NBA y además mide 1,60 m, pues esto no tiene ningún sentido. No sé si me explico. Esta sería una situación fantástica, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ser premio Nobel de física, pero no tengo ni idea de física, ni me dedico a investigar en física, y ni hay proyección de que vaya a hacer algo relacionado con este tema. Esto es una fantasía, no tiene ningún sentido. Por eso hay que aprender a establecer objetivos que sean retadores, es decir, que te estimulen, pero que sean alcanzables. Y a veces esto también es en parte un arte. En realidad estas creencias autolimitantes son como una prisión mental, es decir, como una cárcel en la que tuvieras todas las puertas abiertas, en las que no hubiera nadie vigilando, pero tú estás dentro porque crees que no puedes salir y ni te molestas en explorar. En realidad estas barreras están formadas por tus miedos más profundos, por el miedo al rechazo, el miedo al ridículo, el miedo al que dirán, el miedo a fracasar, el miedo a no estar a la altura de las circunstancias o a no tener la capacidad suficiente y similares. Y en realidad, cuando te cuestionas estos miedos o estas creencias autolimitantes, te das cuenta de que siempre hubo una salida y que la cárcel estaba solo en tu mente. ¿Qué pasos podemos seguir para superar estas creencias autolimitantes? En primer lugar, identificarlas. Es decir, piensa en proyectos que te gustaría hacer, pero que los estás dejando para más adelante. Los apuntas en papel y al lado pones las razones por las que no quieres hacerlos, las que sean, porque no tengo tiempo, porque soy demasiado mayor, porque soy demasiado joven, porque no tengo la capacidad suficiente, porque fracasaré, por las razones que sean. Si ves que esto es muy agobiante o que es muy desbordante, pues puedes empezar solo con un proyecto, el que sea más importante, y empiezas a apuntar las razones. Puede ser empezar un canal de YouTube, o aprender un idioma, o aprender a tocar la guitarra, el proyecto que sea. El segundo paso consiste en cuestionar la validez de la creencia. Es decir, has identificado la creencia y ahora lo que tienes que hacer es evaluarla críticamente. Esto quiere decir que hay que basarse en la lógica y en los hechos. Y así podrás distinguir entre una creencia limitante que te bloquea de una creencia que en realidad tiene una base real, práctica u objetiva. Entonces lo que haces es preguntarte: ¿es esta creencia realmente verdadera o es cierta? ¿O qué evidencias tengo a favor de esta creencia que tengo o de estas razones? ¿O qué evidencia tengo en contra de esta creencia o de estas razones? Por ejemplo, lo que comentábamos antes de ser un jugador de la NBA. Es que me desanima, tienes creencias limitantes. No, si tienes 60 años,
mides 1,65 m y además nunca has jugado al baloncesto, el tener como objetivo ser jugador de la NBA, si encima no vives en Estados Unidos, pues esto es totalmente fantástico y real. Es un ejemplo exagerado. Pero, por ejemplo, si consideras que eres incapaz de hablar en público, si no tienes una limitación física de que eres mudo y no puedes hablar, entonces tendrías que hablar con signos, y más o menos eres una persona normal, si has hablado con 3 personas que sean tus amigos o que sean de tu familia, esto quiere decir que a partir de ahí puedes construir esta capacidad de hablar en público. Te puedes entrenar a partir de ahí. Si has hablado a 3, puedes hablar a 5, a 10, a 20 o a 100 o a 200. Es decir, que hay que evaluar si tienes alguna incapacidad física real, tangible, que te impida realizar este proyecto, o simplemente es algo que te estás autoimponiendo y que no tiene una base real. En tercer lugar, reformula la creencia limitante. Ya la has identificado, la has razonado y te has dado cuenta de que realmente es una creencia limitante. Ahora toca el paso de cambiarla por una afirmación positiva, realista, que te impulsa a la acción. Por ejemplo, imagínate que querías montar un canal de YouTube o querías hablar en redes sociales y te estabas diciendo que soy incapaz de hablar a la cámara. Esto te das cuenta al analizarlo que es una creencia limitante, y esto lo puedes transformar de una forma realista afirmando que puedo aprender a hablar a la cámara si le dedico tiempo, si practico y si me preparo. Pues esta sería una afirmación realista que te impulsa a la acción y que es positiva. Por ejemplo, imagínate que quieres montar un negocio, lo llevas pensando mucho tiempo, parece una buena idea, pero te estás limitando porque afirmas de que soy incapaz de construir un negocio porque no tengo conocimientos, recursos ni contactos. Al analizarlo te das cuenta de que esto no es en realidad cierto, porque hay personas que lo han conseguido partiendo de la situación que tú tienes. Entonces, pues es afirmar que puedo emprender un negocio poco a poco, quizá a tiempo parcial, trabajando en otra cosa para irme apoyando, puedo ir construyendo contactos poco a poco y puedo ir aprendiendo sobre la marcha y puedo irme formando. Esta sería una afirmación más realista que te ayuda a emprender y a entrar a la acción, entrar en acción. Por ejemplo, imagínate que quieres aprender un idioma y te dices que yo soy totalmente incapaz de aprender un idioma porque no soy inteligente. Esto, si lo analizas, en la mayor parte de los casos es una afirmación que no es cierta. Te das cuenta y puedes cambiarlo por la afirmación de que puedo aprender el idioma correspondiente, que puede ser inglés, francés, alemán o el que quieras, si me preparo lo suficiente, si adopto los métodos adecuados y si pongo el suficiente interés y le dedico el tiempo suficiente. Entonces, estas son afirmaciones que te ayudan a emprender y a ponerte en acción. El paso 4 consiste en buscar evidencias positivas, es decir, buscar hechos o experiencias que refuercen esta nueva creencia, que es realista y positiva y que te ayuda a entrar en acción, porque fueron situaciones en las que actuaste en contra o de forma contraria a la creencia limitante. Por ejemplo, en el caso de considerarte incapaz de hablar en público, lo has razonado, has visto que no tienes verdaderas razones, que estás afirmando que si practicas lo suficiente y te preparas podrás conseguirlo y hacerlo muy bien, pero piensas en situaciones en las que sí que lo hiciste. En este caso, pues lo que hemos comentado de hablar a 3 personas, aunque sean familiares o amigos. Esto lo has hecho varias veces y si lo has hecho bien, de forma natural, en estas ocasiones, podrás hacerlo si te entrenas con públicos, aunque sean desconocidos, y públicos mucho más numerosos. Es cuestión de entrenamiento. Estas experiencias o hechos puede que no estén directamente relacionados con el problema que estamos tratando. Por ejemplo, puede ser que una experiencia que hayas tenido es que aprendiste a manejar una nueva tecnología, un instrumento tecnológico que parecía complicado, pero lo conseguiste, o que conseguiste aprender un programa informático, como por ejemplo el Excel o cualquier otro programa que pueda haber, y esto te puede servir como argumento de que cuestiones difíciles has conseguido aprenderlas a pesar de lo difíciles que eras, poniendo interés y poniendo tiempo y buscando los recursos adecuados. Pues esto lo puedes aplicar a otro desafío que tengas, como aprender matemáticas, o aprender un instrumento musical o aprender un nuevo idioma. Es decir, que a veces estos argumentos o estas evidencias positivas prácticas pueden venir de áreas distintas, pero que sirven para reforzarte.
El paso 5 consiste en entrar en acción. Esto significa el empezar a actuar conforme a esta nueva creencia. Es decir, que no consiste solo en cambiar la forma de pensar, sino en actuar según la nueva mentalidad que estamos desarrollando. Y esto se puede hacer paso a paso, con pasos pequeños y concretos, para romper la inercia y empezar a moverse. ¿Que quieres aprender un nuevo idioma? ¿Que quieres aprender a tocar la guitarra? Pues puedes empezar a practicar, a mirar algún tutorial, 5 minutos, 10 minutos cada día. Y así poquito a poquito. Que falles algún día no pasa nada, vuelves al día siguiente. Y así poco a poco. A lo mejor con el tiempo empezarás a dedicar más tiempo, te motivarás más y aprenderás más rápido. Pero es empezar poco a poco con pasos concretos y que sean prácticos y muy manejables. Por ejemplo, lo que comentábamos de hablar a la cámara o de hablar en público. Pues esto lo puedes hacer hablando al móvil durante 5 minutos o 1 minuto cada día para practicar, aunque no se lo enseñes a nadie. Con amigos, por ejemplo, puedes hablar dando una charla a 5 amigos, que es un ambiente seguro y que no tiene por qué pasar nada especial. Y así empiezas a practicar. Es buscar escenarios o es buscar formas de empezar de forma concreta, práctica, pequeña, paso a paso, porque lo que se dice de que un viaje de 1000 kilómetros empieza con el primer paso, pues en este caso es verdad, es algo obvio, pero que hay que recordarlo. Estas estrategias se recomienda hacerlas por escrito, pero con el paso del tiempo acabas haciéndolo mentalmente porque la mentalidad va cambiando. También, según las circunstancias, puede ser interesante hacer alguna técnica de relajación más o menos rápida o hacer esto del mindfulness para aprender a distanciarse de los pensamientos y que sea un poquito mejor, o en el caso de que sea necesario pedir ayuda a algún profesional para que te ayude a valorar estas creencias autolimitantes y a desafiarlas y a distanciarte de ellas para entrar en acción. En este vídeo no he respondido a las objeciones más frecuentes para no alargarlo demasiado, pero si tienes alguna me la dejas en los comentarios y la responderé. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, que lo dejo aquí.